Buenos días, amigos y amigas. Vamos a darle continuidad esta mañana a un tema fundamental que sabemos que usted está muy pendiente porque tiene que ver con la salud de todos y todas las salvadoreñas. Esta mañana se encuentran con nosotros dos buenas amigas, Yancy Urbina de la Defensoría del Consumidor y se encuentra con nosotros Margarita Posada, coordinadora también de la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud. Así es que buenos días a ambas. Gracias por estar acá. Luis. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, muy buenos días Margarita, una persona también muy comprometida, como usted bien lo menciona, Luis. Hace muchos años, ¿no? Desde hace muchos años en este tema que está alojado en el corazón de nuestra población y que hoy finalmente está empezando, arrancando ya la aplicación plena de la ley. Bueno, tenemos también en Radio Nacional para ser parte de esta conversación a Jaime Asensio, así que lo vamos a saludar hasta Radio Nacional. Buenos días, Jaime. Muchas gracias, Luis. También a nuestras invitadas de esta mañana, la licenciada Yancy Urbina, así como también Margarita Posada. Un tema sumamente importante. Se ha cumplido ya el primer día de estas modificaciones, las regulaciones de precios de los medicamentos. Vamos a ver cómo ha transcurrido esta situación, hacer la primera evaluación, por supuesto. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Jaime. Vamos a comenzar este tema con una nota que nos ha preparado el equipo de Panorama, y es que la población podrá adquirir medicamentos a precios más bajos. Eso es el gran cambio, ese es el gran logro, el gran avance que tenemos, porque ya la población tiene una ley que le proteja. Estos precios van a bajar, o están bajando, mejor dicho, ya que se está realizando el proceso de etiquetado que se ha desarrollado en los últimos meses por las farmacias a nivel nacional y es ejecutado por la Dirección Nacional de Medicamentos. Pero veamos la nota que nos ha preparado Mónica para tener una idea de qué estamos hablando. Adelante. Por primera vez en la historia de El Salvador, los precios de los fármacos han sido regulados. Desde este 4 de abril, la población salvadoreña gozará de medicinas más baratas debido a la regulación de precios máximos que por ley establece la Dirección Nacional de Medicamentos. Las autoridades sostienen que ejecutarán procesos de verificación para que los fármacos cumplan con los principios activos como parte del control de calidad. Van a ser examinadas en laboratorios de referencia a nivel 4 de la Organización Panamericana de la Salud y aquellos productos que pertenezcan a estos grupos homogéneos, es decir, que tengan este principio activo, que no cumplan con la calidad, simplemente se van a retirar de la venta en el país. El control de calidad también incluye regular algunas prácticas, como la prescripción y dispensación por un mismo profesional. En este marco, la titular de Salud señaló que pese a una serie de especulaciones, información malversada y acciones en contra de la implementación de nuevos precios de medicamentos, el tema de desabastecimiento queda descartado. Es decir, hay una cantidad de información y información que nos trae a cuenta posiciones incluso que han llegado a culminar con la aceptación de la demanda que hace la Corte Suprema de Justicia, cuando acepta lo que también en otro rotativo se plantea como médicos de farmacia. Amenazar o crear la duda de la población de que el Seguro Social se va a quedar sin medicamentos, o lo que es peor, atentar contra el derecho humano diciendo o sembrando la duda de que el Seguro Social está reduciendo las dosis de los medicamentos, es simplemente una difamación que no se puede tolerar. En cuanto a las especulaciones en torno al uso de los medicamentos genéricos, las autoridades consideran que son ideas infundadas, dado que en realidad representan una oportunidad de obtener aquellos que ya no estén en el mercado. Esto cabe destacar por decisión de las droguerías y farmacias. Ha hecho falta crear conciencia, educar suficientemente a la persona de que el medicamento genérico es realmente una oportunidad y debe ser utilizada por la población y de ninguna manera verla como un sustituto de baja calidad del medicamento de marca. Y yo creo que esa es una tarea que en buena parte les compete a ustedes. De acuerdo a la Dirección Nacional de Medicamentos, son 38 fármacos que serán retirados del mercado de un total de 4.406. Estos productos que serán eliminados de la oferta representan solo el 1% y tienen entre 15 y 30 alternativas de sustitución. Se prevé que los precios bajarán en un promedio global del 35% y los de uso crónico hasta en un 60%. Para Noticiero Panorama, Mónica Rodríguez.
Bueno, muchas gracias, Mónica, por esa información. Ha habido un cambio muy importante, un cambio trascendental. Y para este cambio la gente tiene que estar muy atenta, porque también este cambio genera resistencias. Y genera resistencias sobre todo en aquellos sectores que sin la ley, porque alguien decía, hemos estado 20 años, por más de 20 años no hemos necesitado ley. Bueno, pero para la población sí es necesario que tengamos una ley. Yancy Urbina, ¿qué están haciendo ustedes como Defensoría del Consumidor para que esta protección que ahora tienen los ciudadanos, que tenemos los ciudadanos, porque me incluyo, pues se lleve realmente a la práctica, se lleve a la realidad, y que todos estos sectores que están en este momento resistiéndose a esa regulación continúan abusando de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos? Muy bien, Luis, comentarle que a partir del día de ayer entró, como todos sabemos y hemos estado muy atentos en el país a esta entrada en vigencia, el reglamento de precios entró finalmente en su aplicación completa al 100%. Lo que significa esta entrada en vigencia es que los precios de los medicamentos que han entrado en regulación por la Dirección Nacional de Medicamentos deben aplicarse irrestrictamente en todos los establecimientos comerciales donde se comercializa, valga la redundancia, estos medicamentos. Esto incluye, por supuesto, las farmacias, pero también puede incluir cualquier otro establecimiento, como por ejemplo los botiquines y también las dispensarios de hospitales, por ejemplo, privados, que también... Bueno, hay medicinas hasta en las gasolineras. Sí, solo que en las gasolineras, Luis, hay algunos casos en los que hay unas farmacias, pero en la mayor parte en las tiendas de conveniencia lo que tienen es medicamento de venta libre. Listo. Y el reglamento de precios y la regulación de precios entra los medicamentos que solamente son prescritos, ¿verdad? Los medicamentos de venta libre son medicamentos que continúan sin regulación en nuestro país. El reglamento establece específicamente la regulación de precio para el precio máximo de venta al público para aquellos medicamentos que requieren receta, que requieren prescripción médica. Este finalmente entró, como usted bien lo menciona, en los últimos días advertíamos ciertas resistencias de parte de algunos agentes económicos que tienen una importante labor en esta tarea de la comercialización de los medicamentos. Advertíamos una cierta resistencia en algunos casos de algunas distribuidoras específicamente que fueron comentados públicamente también. En los últimos días tuvimos una serie de reuniones con el señor fiscal también, que fue conocido, y finalmente las distribuidoras tomaron las medidas de último momento, pero han funcionado bastante bien y esto ha entrado en operación el día de ayer. Es decir, me gustaría comentarle que lo que hemos advertido en el primer día de aplicación de este reglamento de precios de forma plena es que hay al final un acatamiento bastante generalizado en los establecimientos sobre el precio máximo de venta al público, que significa un importante apoyo para la economía de la población salvadoreña. En este caso, la Defensoría del Consumidor, su tarea que le da la ley de medicamentos y también el reglamento, es la de verificar, vigilar el cumplimiento irrestricto del precio máximo de venta al público. Significa que nuestra institución tiene la tarea de vigilar que en todos estos establecimientos donde se comercializan los medicamentos se dé cumplimiento irrestricto a el precio máximo de venta al público que ha establecido la Dirección Nacional. Y el cumplimiento también al sistema de etiquetado que regula el reglamento mismo. Ahora, Yancy, ¿significa esto que la mayoría de empresas de farmacias, de centros donde se distribuyen, donde se vende medicamentos, no ha hecho eco de aquellas ¿cómo te diría?, de aquella estrategia, de aquellas expresiones que han tenido
de parte, entiendo que de la Asociación de Farmacéuticos, de Inquifar directamente, y de otros sectores que decían, porque incluso se sabe que una de las cosas que se les decía era, no, hombre, no se preocupen, esa ley la vamos a parar, o la vamos a detener, o no va a fructificar, no va a avanzar. Es decir, la gente, la mayoría, como usted lo menciona, se ha puesto a tono con lo que la ley establece. Efectivamente, Luis, la mayor parte, hay que recordar, amigos, amigas televidentes, que estamos arrancando. Ayer fue el primer día, continuamos todas estas semanas a la verificación porque el universo de establecimientos es bastante alto en nuestro país. Estamos hablando de más de 2.500 establecimientos y nuestros equipos al día de ayer comenzamos a operar en San Salvador y de manera simultánea en San Miguel y Santa Ana. Esta actividad continúa en los próximos días, Luis, pero lo que hemos podido advertir del balance del primer día de implementación del reglamento de precios es que la mayor parte de los establecimientos, el 100% de los establecimientos que hemos visitado y arriba del 90% de los medicamentos que hemos estado monitoreando de precio han acatado la disposición del precio máximo de venta al público. Se presentan algunas dificultades en algunos casos muy particulares y que están muy focalizados en algunos establecimientos que tienen que ver con toda esta dinámica de implementación de un nuevo sistema, de un nuevo mecanismo de información para la población y de otros temas asociados que vienen junto con esta comercialización, como por ejemplo, hay algunas personas que están, refiriendo de que el sistema que ha operado en nuestro país de descuentos, de porcentajes de descuentos, se está viendo, en algunos casos continúa una aplicación con toda normalidad y en algunos establecimientos que también están focalizados y tenemos conocimiento de eso, se está presentando una aplicación distinta del porcentaje de descuento que había sido ofertado al público. Y en este caso también estamos haciéndole un llamado a todos estos establecimientos de que si hay una oferta de un porcentaje de descuento que ha sido permanente, que además está en toda la publicidad del establecimiento, lo lógico y lo legal es que lo continúe brindando conforme a lo ofreció. En esto, la Ley de Protección al Consumidor también protege al consumidor y a la consumidora, porque recordemos que en este caso hay muchos que hasta venden una tarjeta para hacer uso de descuento. Entonces, una oferta hecha al consumidor tiene implicaciones también legales y le invitamos a todos estos establecimientos que le den cumplimiento irrestricto a la oferta que han hecho de descuentos a los consumidores y a la consumidora, porque esto también es un aspecto que regula la Ley de Protección al Consumidor. Ahora, Margarita, desde la perspectiva, desde la óptica del movimiento social al que tú representas en el área de salud, ¿cuál es el balance que hacen de este primer día, de esta implementación que obviamente tiene a la población pues pendiente y un poco... pues, ¿qué podríamos decir? Un poco en incertidumbre por todas estas voces que se han escuchado, pero ¿cuál ha sido el balance al final del día? Bueno, yo creo que es importante y recordarle a la población que la ley si una ley tiene lucha, respaldo y movimiento social, es la ley de medicamentos, que por más de 10 años hemos luchado desde que presentamos como organizaciones sociales la primera propuesta de ley. Y para nosotros 10 años de lucha significa el compromiso por lograr que en nuestro país, sobre todo la población más vulnerable, pueda ejercer su derecho a medicamentos como un derecho humano. Yo creo que es importante hacer memoria que la ley tiene, desde que se aprobó en la Asamblea Legislativa, una serie de tropiezos, digamos. En un primer momento, yo creo que es importante recordar que todas las fracciones legislativas votaron por la ley, ¿verdad? Pero la ley no tenía ni 6 meses de haberse aprobado cuando ya el diputado Valdés de Arena metió como una propuesta de 50 reformas.
en el seno de la comisión, cosa que no tuvo eco, pero desde que inició la ley, ha iniciado con el interés, digamos, de los sectores vinculados a las farmacéuticas, y en este caso es importante decir que los 4 expresidentes de Arena son comercializadores de medicamentos. Cristiani con la droguería Santa Lucía, que dicho sea de paso, los 38 medicamentos que tanto se cacarea de que se van del mercado son los que le importa. Entonces son las marcas de Cristiani. ¿Qué marcas? AstraZeneca, Pfizer, Lilly, Merck, Roche, Novartis, son los productos que Cristiani importa. Entonces, hemos tenido, y yo creo que también es importante decirlo, 8 recursos de inconstitucionalidad. Yo no sé si las leyes siempre tienen tantos recursos de inconstitucionalidad, pero nosotros tenemos en la ley de medicamentos 8. Y lamentablemente yo creo que es importante revisar, aparte del que se interpuso por Inquifar en octubre del año pasado, tenemos el que interpuso el señor Enrique Anaya Barraza, que incluso quiere que desaparezca la Dirección Nacional de Medicamentos, porque dicen de que para eso está el Consejo Superior de Salud Pública, a donde participa Inquifar de manera descarada, ¿verdad? Y son juez y parte con un conflicto de intereses que no permite una gestión ética del tema de medicamentos. Ahora, crear la dirección es uno de los principales logros. Claro que es una de las cosas más importantes de la ley. Entonces, bueno, hay que recordar que el recurso de inconstitucionalidad que fue admitido en octubre, uno de sus componentes admitidos por la Sala de lo Constitucional es en contra del artículo 58, que es el que reza toda la regulación de precios. Entonces, tenemos esa amenaza ahí, ¿verdad?, presente. Tenemos la otra que fue interpuesta por María Marta Delgado Molina, que es la representante legal de Lacayo, ¿verdad? Y yo creo que también es importante... Es el exministro de Economía, ¿no? Sí, de Paco Flores. Y Paco Flores también es socio de las farmacias económicas. Entonces, ¿quién es Lacayo? Lacayo es una persona que hoy está involucrada en el problema de corrupción más grande en los últimos años del país con la Enel, la Green Power. Y ahora dice que él, como ministro de Economía, le sugirió a Solván que le diera la concesión, pero él no dio la orden. Él solo, como ministro, solo sugirió. Entonces, es el mismo que ha contaminado con plomo en la sangre a los niños de San Juan Opico, ¿verdad?, con las baterías récord, y el mismo que ha hecho dinero con dar consultas médicas en las farmacias económicas, y que lamentablemente la Sala haya admitido la demanda de amparo contra el artículo 23 y 79 de la ley, y le habilita a él para que siga dando consultas. Ya sacó el señor Lacayo, ahora las consultas no las cobra, consulta gratis en las farmacias económicas en agradecimiento a sus clientes, ¿verdad? Pero al final dice, incluso, ¿verdad?, como lo cuestionamos, de que la compra de medicamentos es opcional, y al final dice aplica para marzo y abril. O sea, le está dando el dulce a la gente, y en mayo otra vez los $5, de los cuales 1 le paga al médico y 4 se los embolsa a él. Entonces, ese tipo de promociones son típicas en los comerciantes. Es que del comerciante se puede entender, ¿verdad? Él es un comerciante inescrupuloso, y eso pues se entiende. Pero estamos hablando de Pero un cuando derecho la Sala humano, de ¿no?, lo Constitucional nos hace retroceder en una ley que para nosotros finalmente viene a garantizar muchos beneficios para la población, es preocupante, sobre todo porque, bueno, yo decía, hay 8 recursos de inconstitucionalidad, y lo que a mí me da más tristeza es que el resto de los recursos han sido interpuestos por estudiantes de la Universidad de El Salvador, que se los ha dejado de tarea el profesor Víctor Alexander Mejía en Constitucional Procesal,
y como tarea de fin de curso les ha puesto que vayan a ponerle demandas de inconstitucionalidad contra la ley de medicamentos. No Así lo puedo es. creer. Entonces ahora mismo estamos haciéndole un llamado al señor rector, ¿verdad? Son 5. Son 4. 4. La mitad de los recursos. La que mitad se han de los puesto recursos vienen de son la universidad. Tareas de cátedra. De fin de cátedra de constitucional procesal por este profesor Víctor Alexander Mejía. Entonces, realmente para nosotros es contradictorio, porque si algo le ha dado sustento y justificación a la normativa de medicamentos ha sido el estudio que realizó la Universidad de El Salvador en el año 2006 con el Observatorio de Políticas Públicas y Salud, que evidenció que en nuestro país se venden los medicamentos más caros del mundo. Entonces, bueno, hablar de este es un primer día en medio de una turbulencia, ¿verdad? Porque esta ley desde que empezó, ha empezado para mí como la expresión de una lucha entre ricos y pobres, ¿verdad? Aquí es increíble. Bueno, yo pienso, para decir, el expresidente Cristiani privatizó la banca, él retomó el Banco Cuscatlán. Privatizaron las pensiones, él retomó su AFP. Él vende el medicamento para la insuficiencia renal y él genera la insuficiencia renal con los plaguicidas de la Monsanto, ¿verdad? Entonces, él tiene una serie de negocios, ¿verdad? Que y muchos de ellos son producto de políticas que ha tomado en los diferentes gobiernos de Arena de privatización. Y ahora vamos a seguir conversando, pero están pidiendo que hagamos una pequeña pausa. Luego continuamos hablando de este cambio, porque es un cambio importante en la legislación y en la protección de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Ya regresamos, esto es Agenda de Nación. Continuamos con Agenda de Nación, estamos hablando de la ley de medicamentos y su implementación. Hoy es el día 2 de esta implementación. Yancy Urbina, este cambio, ¿qué beneficios trae para la población y por qué hay que cuidar este cambio? ¿Y cómo la Defensoría se está preparando para, bueno, con sus inspectores, que son los que van a ir al terreno, al lugar de los hechos, para hacer cumplir el reglamento? Sí. Luis, la ley de medicamentos tiene un montón de beneficios para la población. Muchos de esos han empezado ya a funcionar en el sentido de que le dan certeza a los consumidores y a las consumidoras sobre todos los procedimientos de registro, de control, que ahora lleva la Dirección Nacional de Medicamentos. Hay una autoridad que está trabajando ya constituida para velar por la salud y la seguridad en el consumo de los medicamentos de los salvadoreños y de las salvadoreñas. Este es un importante, digo yo, contribución, como lo ha mencionado nuestra amiga Margarita. Hay una institucionalidad que le da la ley, que la salvaguarda de intereses particulares o intereses económicos privados que pudieran haber. Ahora hay una institucionalidad reconocida y constituida justamente para darle garantías a los consumidores y a las consumidoras sobre los productos que son tan esenciales para la vida como son los medicamentos. Esto es una cosa muy importante, yo creo que hay que rescatarla. En segundo lugar, hay que ver que ya la ley ha iniciado su funcionamiento con varios otros mecanismos como el control de calidad, con este avance en el país que necesitamos de hacer un consumo más responsable sobre los medicamentos. Hay otros controles que está aplicando, como por ejemplo una revisión exhaustiva de todos los listados que se han manejado en nuestro país, como es el listado único de medicamentos, que ahora debe constituir la base sobre cual todos los hospitales públicos del país deben de contar. Y también estamos en un proceso de revisión de cómo está constituido este listado de medicamentos de venta libre,
y aquellos medicamentos que requieren receta. Y no, hay una serie de aspectos que le van dando mayores seguridades, mayor garantía a los consumidores de que los medicamentos están siendo tratados de la debida forma, buenas prácticas de manufactura, etcétera. Hay una cantidad de aspectos que la ley le ha aportado. El último o el más reciente de aplicación es este del reglamento de precios, pero la ley tiene una infinidad de aspectos importantes. Por ejemplo, regula el tema del etiquetado para los medicamentos. Usted, amigo, amiga consumidora, sabe que ahora es obligación de ley que el etiquetado incluya una serie de información para que usted pueda conocer de primera mano qué es lo que le requiere y cuáles son las condiciones en las que debe de tomar un medicamento, la dosificación, la composición, etcétera. Pero también hay otros aspectos muy importantes que le dan más poder a los consumidores, como es el caso, por ejemplo, de la receta médica. La ley obliga al médico tratante que da la receta médica a que esa receta incluya otra información. Porque de las recetas ha sido un negocio antes. De la receta comienza el origen del precio, digamos, el del precio de los medicamentos, Luis. Porque ahí comienza la orientación. Yo creo que eso ha sido ampliamente discutido. Hay muchos estudios que nos han revelado cómo es ese funcionamiento de esa práctica, ¿verdad? Y ahora el tema, por ejemplo, en el caso de la receta médica, el consumidor, la consumidora que va a la consulta, tiene derecho que en la receta médica le establezca cuál es el principio activo, ¿verdad? La dosificación, la cantidad que tiene que adquirir nada más. También cuáles serían sus iguales, ¿verdad? Sus equivalentes, porque el médico puede indicar cuál es el producto, ¿verdad? Pero ya señalarle la marca, eso ya es una cuestión agregada, pero bueno, también tiene que colocarle los iguales que son requeridos para que el consumidor pueda, en el caso de que no encuentre un determinado producto o de una determinada marca, porque de los productos hay infinidad, de un mismo producto hay una infinidad de marcas que se comercializan, como lo hemos visto y lo hemos constatado en el día a día, el consumidor pueda tomar también la opción de decidir por cuál de estos productos, ya que la composición y el principio activo tiene oportunidad de conocer. Ese es un aspecto que hasta antes de la ley, eso no estaba. A usted, nosotros los consumidores estamos prácticamente habituados a que una receta médica venga con la letra más ilegible, que usted no pueda comprender qué es, y que el único que le va a entender la seña es el que le va a vender el medicamento. Y el consumidor con una información muy parcial, muy limitada, y hoy la ley le da esa otra información. Yo invito a todos nuestros amigos y amigas que hagan uso de esos mecanismos, que conozcan la ley de medicamentos, porque le da un importante caudal de información que son clave para que los consumidores comencemos a hacer uso de nuestros derechos en la adquisición de todos estos productos. Pregunto en esto, es decir que ahora uno puede exigirle al médico que si no entiende la información que está en la receta, ¿se la vuelve a hacer? Sí. ¿Sí? Sí, porque la ley lo que mandata en el establecimiento de la prescripción es que la receta debe de ir con letra legible y además de poner, digamos, si quiere poner, por ejemplo, Bactrin, que dicen que también se va del mercado, el Bactrin no es más que trimetoprim-sulfa. Entonces, debe de poner el nombre genérico. Y yo como consumidora tengo la opción de comprar o el medicamento de marca o el genérico, que es más barato. Eso definitivamente ha sido una práctica. Perdón, Luis, y además le dice, tiene que poner el genérico del principio activo, porque ese mismo principio activo puede ser un medicamento genérico, pero puede ser un medicamento de marca, que usted dice, hay un determinado producto que hay 1, 2, 3, 4 marcas a disposición, como hay otra serie de productos genéricos que le están ofertando en el mercado. De estos 38 medicamentos que se han hecho famosos, los 38 medicamentos, esos tienen un marketing del cristiano. Posiblemente. Hay una infinidad de productos iguales con distinta marca. Es decir, que se retiren estos productos no afecta
no va a tener un impacto mayor. Lo que nosotros decimos es la población va adquiriendo información poco a poco, y yo creo que los consumidores vamos tomando conciencia y develando como esta bruma, esta humazón que a veces se encuentra en el manejo de cierta información. Hay productos que tienen determinadas marcas y han sido reconocidos porque son los más prescritos por los médicos, porque son los que más publicidad generan, por diversas razones, pero se han ido colocando como ser uno de los productos más de mayor, digamos, comercialización en nuestro país. Pero hay como de esos mismos productos, otros iguales, con la misma composición, con otros laboratorios también reconocidos, que han cumplido los mismos mecanismos de control de calidad, Luis. Y en esto creo que hay que ver que en el mercado de los medicamentos hay una cantidad importante de opciones. Por eso nosotros ponemos a disposición de la población la información que genera la Dirección Nacional de Medicamentos con el listado que pueden consultar a través de la página web. Porque quiero decirle que hemos hecho hoy que en la página web de la dirección ya aparecen los nombres de marcas y todo, porque al principio teníamos lo de los principios activos y eso generaba un poquito de duda de aquel que no conoce esa terminología. Entonces hoy ya está disponible para la consulta de todo el que lo requiera los nombres de los medicamentos por marcas, y si usted coloca su producto, ahí le aparecen todas las marcas iguales que puede tener usted acceso y que se están comercializando en el mercado, y también los diferentes precios, porque en eso hay una importante competencia en el mercado también de los precios. Entonces, esta es una parte que creo que desde los consumidores nos importa mucho, Luis, esta ley, porque nos da más oportunidad de información, a la cual ya tenemos derecho, porque la ley nos daba, la ley de protección al consumidor nos decía que los consumidores tenemos derecho de información completa, veraz, oportuna, no pedacitos de información, ¿verdad? Pero ahora la ley de medicamentos ya dice, es toda esta información que usted debe manejar con el usuario, ¿verdad? Con el consumidor. Y también en esa misma línea de información, por ejemplo, ahora la ley y el reglamento le establece de que el precio máximo de venta al público que ha establecido la dirección debe estar colocado en el producto, y además debe tener una doble etiqueta, que es la cual es el precio al que ese establecimiento está comercializando, porque entonces ahí el consumidor y la consumidora puede ver si ese establecimiento está dando cumplimiento al precio, si le está dando un precio competitivo o no, porque hay que recordar que también hay una infinidad, más de 2.500 establecimientos, y entre ellos también hay mecanismos de competencia, y los precios van a empezar a regularizarse. Creo que es importante que el día de ayer, este proceso donde se da toda esta rueda de transmisión, donde hay una compra-venta, hay una rotación, hay un intercambio comercial aquí con los medicamentos, ha empezado a girar y se ha establecido que esto sigue funcionando con normalidad, porque creo que el día de ayer hemos logrado constatar que el mercado está abastecido, que no tenemos un problema de desabastecimiento en los establecimientos, en las farmacias. Hemos podido observar de primera mano, porque hemos estado ahí en estos principales sitios donde se está vendiendo los medicamentos en las farmacias, que hay una normalidad de operación, Luis. Y que no hay aquel caos que bueno, como alguien nos ha llamado, los voceros del caos quisiera, ¿verdad? Sí. Voy a permitir, les pido, mejor dicho, que vayamos a Radio Nacional, porque ahí está Jaime Asensio, que también tiene una pregunta importante esta mañana. Jaime, adelante. Muy bien, muchas gracias, Luis. Son varias preguntas en realidad. Específicamente, ¿cómo ven ustedes el discurso en los medios de comunicación, el abordaje noticioso? Inicialmente la preocupación era de los precios de los medicamentos, ahora han variado y han colocado en la mesa de discusión el tema de la calidad. Ambos temas no han estado nunca en la discusión pública en nuestro país. El por qué ahora, en primer lugar.
También hay otro hecho, licenciada Yancy Urbina. Anoche el director del Seguro Social publicaba en un tuit de que el medicamento para la hipertensión, losartán, si mal no me equivoco y si no me corrige, estaba experimentando un alza hasta del 100%. No sé si ya tienen identificado los lugares donde se está distribuyendo de esa manera. Por otro lado, en cuanto a los médicos que tiene bajo su jurisdicción el señor Miguel Acayo, ¿estas personas realmente son ya tituladas? Señora Margarita Posada, tal vez si me puede responder, ¿son ya graduados? Y si tienen también los respectivos permisos de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Sí. Bueno, muchas gracias, Jaime, por sus inquietudes. Sí, efectivamente, el tema de precios y el tema de calidad, pues es nuevo, ¿verdad? Esto introduce también, nunca antes ha sido una discusión, digamos, que interese a tantos actores en el país. Hoy conocemos muchas opiniones, hay mucha gente opinando al respecto, y creo que en el fondo es positivo, en el sentido de que la discusión de un tema tan esencial se colocó en el corazón de la discusión pública de nuestro país y se volvió un asunto de política pública. Esto es clave porque para los consumidores, el que un tema tan esencial esté colocado a la altura de una discusión de una política pública es importantísimo. Es clave porque nos contribuye a mayor seguridad en el consumo de todos los productos que son inherentes a nuestra vida. Pero quiero mencionarle que con el tema de la calidad también hemos avanzado y ya el director de medicamentos ha informado a la población de que hay una preocupación y una acción de la Dirección Nacional de Medicamentos de avanzar en este tema, de colocar acciones prácticas en este momento en el que se ha vuelto una discusión y una preocupación de todos. Hay un análisis corriendo ya en relación a un lote de medicamentos importantes, que no vamos a decir el nombre porque entonces es evidenciarlo, pero hay un lote importante de medicamentos que ha sido colocado ya para el análisis, que está siendo realizado con laboratorios internacionales del nivel 4, que son el máximo que reconoce la OMS en esta materia, y pronto, en unas semanas, que yo creo que puede ser este mismo mes, la dirección va a estar dando información importante, relevante para todos los consumidores en esta materia, y vamos a empezar a hablar en el país en serio de este tema de la calidad a partir también de acciones concretas y de revisiones, de controles de calidad que la dirección está implementando. Esta es una acción que va caminando, yo le pido un poquito de paciencia a la ciudadanía, a los consumidores, pero es algo en lo que va caminando y vamos a tener resultados próximamente, en el mismo mes de abril esperaría yo, porque hay que recordar que esto lleva su proceso de un laboratorio de análisis, no es una cosa que se hace de un día al otro, pero que hay avances en eso y en este mes probablemente vamos a tener mayores resultados sobre ese tema. Sobre las denuncias, sobre incremento de precios, Jaime, efectivamente el señor director del Seguro Social colocó en un Twitter el día de anoche, más bien bastante tarde de la noche, un tuit a este respecto que yo le respondí, le solicité información detallada, si tenía más información de cuál establecimiento. Él también ha respondido ya a este requerimiento de información y este día estaremos procediendo a hacer la inspección correspondiente. Mencionarle que a través de todos los mecanismos que hemos puesto a disposición del público para que pueda referir avisos, denuncias, quejas que tenga sobre esta implementación, que en el caso de la Defensoría es el teléfono 910, hemos recibido algunos comentarios que no pasa de 6, Jaime, en el día de ayer. Quiero decirle que esa es una muy buena señal porque la cantidad es muy poca, ¿verdad? Donde nos refieren algunos incumplimientos en materia de precio máximo de venta al público y algunos que refieren cierto nivel de incremento de precio, lo cual estará siendo verificado, como ustedes imaginarán. Este es un periodo en el que estamos iniciando, pero también hemos desplegado todo nuestro equipo para que esté listo para darle respuesta a este tipo de situaciones que se puedan estar presentando. Así que hemos tomado nota, hay que constatar, porque lo que hemos tenido hasta ahora son avisos de potenciales infracciones y hay que hacer las constataciones en el terreno de tal manera de que podamos comprobar si lo que nos están refiriendo como un aviso
o como una señal de que puede haber alguna irregularidad, pues esté efectivamente presentando. En todo caso, tanto los operadores como los consumidores debemos de estar claros de que hay que aplicar un debido proceso para todo esto. Creo que el dar lugar a la especulación, al manejo irresponsable de posible información dudosa o no confirmada, hay que ser cautelosos para que no generemos una idea de que hay una dificultad mayor cuando a veces lo que se está presentando son casos muy particulares, que es nuestra primera impresión en este momento. Margarita, el otro tema. Bueno, con respecto a si están graduados los médicos que trabajan en las farmacias económicas, bueno, yo pido disculpas que ando afónica por la marcha de ayer, sí. Hemos andado gritando toda la mañana. Ese es un punto que le compete a la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, porque si bien en este caso la Dirección Nacional de Medicamentos es el ente que se encarga de acreditar a las farmacias, ya el establecimiento de la consulta le compete a la Junta de Vigilancia, y ahí sería de abocarse a esta instancia para ver si se cumple con todos los requerimientos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que el personal médico que trabaja ahí tiene un salario de $300 y les toca prácticamente llevar la contabilidad, barrer y dar consulta. Y nosotros esperaríamos que también el colegio médico se pronuncie, ¿verdad?, sobre la explotación del gremio en las farmacias económicas. Ojalá puedan tener la libertad de hacerlo. Creo que es importante decir de que, si bien es cierto, la ley no genera ni va a generar desabastecimiento, pero toda la resistencia que ha habido por parte de ciertas droguerías y ciertas farmacias puede hacer que en un momento determinado, de manera deliberada, retiren medicamento o no lo quieran poner a disposición y empiecen a generar incertidumbre en las farmacias. La población debe de saber que hay 2 teléfonos gratuitos a los que puede llamar y debe de llamar: el 136 de la Dirección Nacional de Medicamentos y el 910 de la Defensoría del Consumidor. Cuando identifiquemos que, bueno, hoy en la página web de la Dirección Nacional de Medicamentos uno puede poner, ahí está el apartado para ver el listado de precios, y si nosotros vemos que el medicamento que vamos a comprar en la Dirección Nacional de Medicamentos tiene un precio y en la farmacia nos lo están dando a otro precio, hay que llamar a esos números, hay que poner las denuncias, y yo creo que también tenemos que hacer un mayor trabajo de socialización de la ley, de los mecanismos. Claro, es algo que comienza, ¿verdad? Es algo novedoso, pero la población también nos está demandando información. Así que yo creo que es importante por ahora tener claro esos 2 números de teléfono, el 136 y el 910, y ante cualquier irregularidad, porque a mí me decían también el día de ayer que había unas farmacias en el Centro para la Defensa del Consumidor que habían estado llamando y les habían dicho que estaban retirando justamente el atenolol o el losartán, y entonces eso no debería de ser, eso no es producto de la ley, pero sí puede ser una manipulación deliberada para empezar a decir, miren, ya no hay losartán, ya no va a haber, y empezar a generar un ambiente como parte de la campaña en contra. Igual han despedido a los visitadores médicos, ¿verdad?, de todas estas marcas controversiales, y les han dicho que los van a contratar hoy en abril, y yo lo he confirmado, que los van a contratar con la mitad del salario que tenían producto de la ley de medicamentos. Están llamando a las farmacias para pedirles que si estarían en la disposición de cerrar 2 días, para que vean que el pueblo vea lo que va a hacer cuando ya no haya farmacias por la ley de medicamentos. O sea, que esto para mí es
parte de la defensa que debemos de hacer, denunciar a tiempo todas estas maniobras y saber y tener claridad y no dejarnos confundir por aquellos sectores que tienen resistencia, y no es porque no van a seguir ganando, es que ya no van a seguir abusando con esos altos márgenes de ganancia, ¿verdad? Y están haciendo todo lo que pueden por revertir este logro de la población. Jaime, adelante. Sí, quisiera preguntarle un poco más también. Al principio de esta entrevista usted decía que el respaldo que otorgan las organizaciones sociales con esta ley de medicamentos creo que es una importante referente para que no se pueda desbancar tan fácilmente, aún con todos estos recursos que se han presentado en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y si me equivoco, corríjame usted, pero el día de ayer se manejaba la información de que por lo menos 3 magistrados habían admitido un nuevo recurso en ese sentido. Por ese lado, y por el otro, ¿qué esperarían ustedes de las autoridades de la Universidad de El Salvador respecto a este docente que usted señalaba, el señor Víctor Alexander Mejía, que está dejando por tareas el hecho de presentar recursos ante la Corte? Bueno, yo creo que es importante que esperamos pues que la Universidad de El Salvador retome este tema y que investigue. No se puede tomar a la ligera una acción que puede tener, digamos, un efecto absolutamente nocivo para la población, ¿verdad? Y esperamos que corrijan el error. Si hay un mecanismo para retractarse de ese acto, que lo hagan, ¿verdad? Y por otro lado, pues nosotros vemos que sí es importante el hecho de que ayer dimos una muestra, nada más, de lo que estamos en capacidad de hacer. 8,000 personas en la calle pidiendo a Arena, porque fuimos al COENA, que ya cese de estar haciendo toda esta campaña en contra de una ley que beneficia a la población, que no le genera pérdidas tampoco a los negocios de sus dueños, y fuimos a la Sala de lo Constitucional para que también los magistrados de la sala sepan que el pueblo está vigilante. Ellos son funcionarios, servidores públicos, y la Constitución claramente mandata en el artículo 1 que el principio y fin de la actividad del Estado es la persona humana y que es responsabilidad del Estado tutelarle la salud, ¿verdad? En el artículo 102, que es bajo el cual admitieron esta sentencia, ¿verdad?, de la demanda contra el artículo 23 por las libertades económicas, el artículo 102 de la Constitución también claramente dice, siempre y cuando no vaya en perjuicio social. Y esa parte yo no sé dónde quedó, ¿verdad? Porque el hecho de permitirle a las farmacias económicas, como parte de su marketing para vender medicamentos, que se enganchen a la gente con consultas médicas al interior de las farmacias, sí va en contra del interés social. Entonces, estamos en la disposición, si 10 años vamos a defender la ley, pues 10 años la vamos a defender, pero que sepan que aquí está un pueblo pendiente del accionar de la Sala de lo Constitucional, de Inquifar y de Arena, ¿verdad?, que son los que están ahorita amenazándonos con cualquier reversión de este mecanismo. Ahora, quizá ya para finalizar este contacto de aquí de Radio Nacional, ¿con qué tanta contundencia se va a actuar ante las irregularidades que puedan presentarse en los próximos días en cuanto a la comercialización de estos medicamentos, y si esto va a ser de inmediato o se va a seguir un proceso? Jaime, la institucionalidad del Estado, designada por la ley, que es la Dirección Nacional de Medicamentos, la Defensoría del Consumidor, tenemos un profundo convencimiento de que esta es una ley que beneficia a toda la ciudadanía. Esta es una ley que beneficia a todos en nuestro país y a todas. Y por ello también tenemos un compromiso con la aplicación de la misma. Creo que hemos dado muestra que nuestras instituciones
están profundamente comprometidas con el cumplimiento irrestricto de la ley. Somos las entidades aplicadoras de la ley y estamos disponiendo de toda nuestra institucionalidad de acuerdo a todo lo que establece un Estado de Derecho y a todos los procedimientos legales correspondientes que la misma ley establece. Invitamos a todos los que intervienen en este mercado a que nos ajustemos a la ley. La ley ha entrado en vigencia, el reglamento último ha entrado en vigencia plena y que nos apeguemos al cumplimiento de esto que es el marco que nos da para que opere efectivamente esta transición que creo que aún con la dimensión que tiene, ha tenido una transición bastante normal. No le demos lugar a la especulación, no le demos lugar a esos ruidos que escuchamos en el ambiente. La población está accediendo a los medicamentos a un precio más barato, que como ya hemos visto estamos entre el 35 y el 60%, en algunos casos hasta un poco más de disminución en los precios. Esa es una muy buena noticia para la población. El gobierno de la República ha dado todo el respaldo a nuestras instituciones para que puedan desarrollar su trabajo. El presidente de la República ha comprometido, ustedes lo han escuchado todo el tiempo en los programas de los días sábados, también el seguimiento que ha hecho a esto. Así que yo diría, Jaime, de que hay un buen respaldo institucional y que vamos a hacer todos los procedimientos que la ley nos establece, hacer uso de toda la fuerza que da la ley para que podamos avanzar rápidamente en la aplicación y en una transición lo más normal posible en lo que cabe, porque como sabemos, ya nos ha explicado Margarita, este es un tema muy polémico, ha sido una ley muy polémica, pero estamos sumamente comprometidos en que se haga efectiva y que se le dé un fiel cumplimiento a la misma. Así que invito a la ciudadanía que cualquier inquietud, aviso de potenciales infracciones, algún aspecto que usted está observando de que no está funcionando bien, háganoslo saber al teléfono 910, al teléfono 136, que estamos dando seguimiento a todos esos comentarios que nos hace llegar la población y lo verificamos en el terreno para que podamos, entre todos, entre la ciudadanía, las autoridades, las organizaciones sociales, avanzar de manera segura en la implementación de esta ley. Margarita y Yancy, muchas gracias realmente por haber estado esta mañana. Este es un tema que no se agota aquí. Esto le vamos a dar continuidad porque sabemos que la gente está muy pendiente, sabemos que es algo que está trayendo muchos beneficios, pero también sabemos que, como tú decías, Margarita, que es algo que hay que cuidar porque hay muchas amenazas. Muchísimas gracias realmente, y esta no es la última, sino vamos a ver un día de estos para seguir conversando y ojalá que sean esos términos, de que la ley avanza, la aplicación avanza como debe ser. Muchas gracias, buenos días realmente. Gracias, Luis. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a Jaime Asensio ahí en Radio Nacional. Jaime, buen día. Muchas gracias, Luis, también a la presencia de nuestras invitadas esta mañana, la licenciada Yancy Urbina y a la señora Margarita Posada, y también exhortando a la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica a que constate este caso y otros también que son de vital importancia por la salud de todos los salvadoreños. Buenos días. Gracias, Jaime, y estamos seguros que también el equipo de Panorama le va a seguir la pista a estos 4 recursos, a estas 4 demandas que se han puesto, como hoy nos lo ha revelado Margarita Posada, que son de estudiantes de Derecho, una tarea de cátedra, imagínense usted. Bueno, muchas gracias, buen día, hay más noticias con Panorama, quédese con Canal 10. Si usted es un paciente con hipertensión arterial, el costo del medicamento mensual es de $35. Con el nuevo precio máximo de venta al público, el costo del medicamento será únicamente de $12. Eso le va a significar un ahorro de $540 anuales. Consulta los precios de los medicamentos al teléfono 136 o a la página web www.medicamentos.gov.sb. Búscanos en Facebook y síguenos en Twitter.